Tal vez te haya ocurrido que en algún momento, cuando vas a encarar o quieres comenzar a hacer un comentario de texto o una redacción, te cuesta arrancar, ¿no? Es ahí el folio en blanco y lo cierto es que cuando uno ve el folio en blanco, pues puede ser difícil comenzar a escribir. Pues bien, no te preocupes, porque yo aquí, de cara a tus próximos exámenes o de cara a la selectividad, te voy a dar unos pequeños consejos, unas pautas que tú puedes seguir de forma concreta y que son muy sencillitas para que sepas exactamente cómo comenzar a hacer los comentarios de texto. Vamos a centrarnos en saber cómo empezar a hacer un comentario de texto. Pues bien, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? ¿No? Lo primero es tener bien claro qué es lo que se nos exige o qué es lo que se nos pide en un comentario de texto. En un comentario de texto lo que tenemos que hacer es explicar las ideas principales, identificar el tema y la tesis y en muchos casos tienes también que contextualizar el texto, ¿no? Esto no en todas las comunidades autónomas os van a pedir esto, pero si os lo piden, si es esto lo que os lo piden, una de las formas más fáciles y más sencillas de comenzar es decir lo que vas a hacer. Entonces tú comienzas y dices, por ejemplo, a continuación se analizará el contenido del texto, se explicará su tesis principal y se valorará críticamente. O me dispongo a realizar un comentario de texto en el que se analiza un determinado texto en el que explicaré sus ideas, identificaré su tema y su tesis y más adelante contextualizaré. Y de esta manera, de forma muy sencilla, tú ya has arrancado y ya has comenzado a hacer tu comentario de texto. Y además, ¿por qué es esta buena idea? Porque empezar de esta manera te permite demostrarle al corrector, demostrarle a tu profesor, o si no te lo va a corregir tu profesor, sino que lo va a corregir un corrector de la selectividad, pues tú le estás demostrando al profesor que sabes qué es lo que se te pide, que sabes qué es lo que tienes que hacer, ¿no? Es como si tú le estuvieses diciendo, mire usted, yo sé exactamente qué es lo que debo hacer aquí. Yo aquí debo comentar este texto, analizando ideas, identificando la tesis y el tema y contextualizando. Entonces tú ya se lo estás diciendo y estás generando esa primera impresión positiva en el corrector. Entonces, esta es una manera de empezar, pero hay también otras. Segunda opción, puedes introducir al autor y su contexto, ¿no? Imagínate que a ti te llega un texto, tienes ahí un texto y es un texto de Kant. Pues tú puedes decir, voy a hacer un comentario de texto sobre un texto que trata de un texto de Kant y presentas al autor, pensador ilustrado del siglo XVIII, que aborda aquí el fundamento racional de la moral, por ejemplo, ¿no? Entonces tú empiezas simplemente diciendo cuál es el autor y si puedes situarlo históricamente, lo sitúas. También es muy sencillo porque cuando te encuentres un texto te va a decir de qué autor es. Entonces tú ya casi de carrerilla, digamos, sin necesitar pararte a pensar, tú puedes coger y decirle, voy a hacer un comentario de texto y un texto sobre, o un texto de Kant. Y ya estás empezando. Otra forma, bueno, hay varias formas. Tercera forma, enunciar el texto de forma clara. Tú has leído el texto, sabes de qué va más o menos, y entonces empiezas como diciendo de qué va, ¿no? En este texto, el autor reflexiona sobre la relación entre libertad y responsabilidad moral. O el texto plantea una crítica a lo que sea, ¿no? O el texto trata sobre, o el texto versa sobre, y tú empiezas directamente diciendo de qué trata o de qué versa, sobre qué va el texto y ya se lo dejas claro al corrector y le estás diciendo al corrector, mire usted, sé de qué va el texto, lo he leído, lo he comprendido y esta primera frase que yo te estoy poniendo aquí demuestra que sé cuál es el tema del texto. Y la última forma, la más completa, sería combinar estas tres ideas. Entonces tú puedes coger y hacer como una especie de fusión, ¿no? Fusionas y dices, no, a continuación, por ejemplo, a continuación voy a realizar un comentario de texto en el que voy a analizar las ideas, identificar el tema de la tesis y contextualizar este texto de Kant, pensador ilustrado del siglo XVIII, que trata sobre y mencionas la tesis, ¿no? Y estás diciendo en una sola frase, en una frase compuesta con sus subordinadas y tal, en una frase bien guapa, estás diciendo qué es lo que vas a hacer en el comentario texto. Por tanto, demostrando que sabes qué es lo que se te pide, mencionando qué autor es y si quieres y puedes mencionar su época e identificar el tema. Si haces estas tres cosas en la primera frase y tú ya vas de cara al comentario de texto sabiendo que estas tres cosas
son las que tú tienes que mencionar en tu primera frase o en tus dos primeras frases, vas a poder hacerlo rápidamente, sin bloquearte, sin quedarte en blanco y superas lo que más cuesta, que a veces es precisamente empezar, ¿no? Y en la selectividad pues puede ocurrir que si te paras a pensar demasiado sobre cómo empezar, estás perdiendo unos minutos valiosos que puedes estar dedicando a la redacción, a explicar bien las ideas, porque las ideas del texto, explicarlas bien es más difícil y requiere más tiempo, o a lo mejor ese tiempo tú necesitas en leer bien el texto, necesitas usar ese tiempo para comprender bien el texto. Entonces, vamos a ahorrar tiempo empezando. Vamos a empezar simplemente diciendo qué es lo que tienes que hacer en el texto, analizar ideas, contextualizar, identificar tema tesis, mencionar autor y mencionas el tema. Sin rayarse la mente. Tú ya vas con esta idea y comienzas a redactar enseguida esas primeras frases. Y luego ya te tomas más tiempo en hacer todo lo demás, que ya requerirá de un poco más de tiempo y de pensar. Espero que esto te ayude, ojalá sea así, y si es así, pues yo aquí tengo otros muchos vídeos que puedes ver para prepararte tu selectividad, tus exámenes. Sin nada más que decir, daros mucha suerte, desearos mucha suerte de cara a vuestros exámenes. ¡Hasta luego!